Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar que realizamos desde Fundación Dédalo y en este caso englobado en el Safer Internet Day, el Día de la Internet Segura, que es hoy, martes 11 de febrero, y lo vamos a celebrar con un webinar que hemos titulado Privacidad en redes sociales, lo que compartes importa. Yo creo que el título es bastante esclarecedor con respecto a lo que vamos a tratar, ¿no? Vamos a intentar explicar cómo nuestras publicaciones en redes sociales Ya pueden está. afectar a nuestra privacidad y, por supuesto, a nuestra seguridad digital. Analizaremos también qué información es segura compartir, los riesgos de la sobreexposición, consejos prácticos y, en definitiva, dar, digamos, una visión general de qué pasa en las redes sociales y en el mundo digital con nuestras publicaciones y con lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces no nos queda muy claro qué es realidad, qué es digital, qué no es digital, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y a veces es más sencillo de lo que parece, pero hay que tener, como casi todo en esta vida, un poco o un mucho de sentido común, ¿no? Yo sin más ya voy a dar paso a nuestro ponente de hoy, que es Juan Manuel Pérez Lízar. Juanma, muy buenas tardes. Muchas gracias por Buenas tardes. colaborar. Muchas gracias por colaborar de nuevo con nosotros. Y te dejo ya las riendas del webinar para que nos expliques un poco qué es esto de la privacidad en redes sociales. Y entiendo que tenemos por ahí una presentación también aclaratoria que puede resolver alguna duda. Y lo dicho, dejaremos unos minutos al final para poder hacer un networking, un poquito hablar entre nosotros si tenemos alguna duda, pero también podéis preguntar activando vuestro micro o a través del chat. Muchas gracias, Juanma, y muchas gracias a todos por estar y a todas por estar aquí con nosotros hoy. Pues muchas gracias a vosotros, Mario, y a Fundación Dédalo por contar conmigo en este día del Internet seguro. Decir que, bueno, para mí es un orgullo siempre poder estar con vosotros, ¿vale? Bueno, lo dicho, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar con este pequeño webinar que tenemos y en el que, bueno, pues hablaremos un poco de la privacidad en las redes sociales. Vamos a hablar un poco, vamos a tocar todos los temas que nos dé tiempo en estos escasos 50 minutos que nos va a dar la vida para ello, ¿no? Pero bueno, decir que, bueno, no creo que haga falta que hagamos una definición a estas alturas de la película de lo que son las redes sociales. Creo que todo el mundo lo tiene claro. Quien no es usuario de Facebook es de Instagram, el que no será de TikTok, y si no, pues tendréis de todas ellas probablemente, porque esto es al final, digamos, el pan nuestro de cada día. Realmente, para nosotros no es tan importante el que tengamos o no ese perfil en todas ellas, sino el cómo están esos perfiles, ¿vale? Para empezar un poquillo a abrir el melón, podemos empezar por plantearnos cuál es el impacto que tienen en nuestra vida, ¿no? Entonces yo voy a ir desglosándoos aquí los tres puntillos que os he puesto, pasaré ahora a las diapositivas, luego volveré un momentín hacia atrás, ¿vale? Porque me interesa mucho un vídeo que dura, no llega a 4 minutos y que es un experimento que hicieron desde el punto de vista de marketing, llamarlo como queráis, pero que creo que es bastante aclarativo. Voy a poner la versión reducida, que son, no llega a 4 minutos, en la versión larga son 6 minutos y pico, pero la verdad que cuando lo ves te sorprenden muchas cosas. El por qué las redes son tan populares, pues no sé, habría que discutir sobre mil y un parámetros, pero esto es una gráfica de lo que es el uso de las diferentes, vamos a decir, redes o sistemas de mensajería de comunicación a nivel, esta es una estadística a nivel de España, ¿vale? Y en la que evidentemente, como estaba por descontado, lo más usado es WhatsApp. Ya veis que del 2023 a 2024 ha subido poco, pero en general lo normal es que haya una subida normalmente un poquito más o menos, pero suele estar ahí. Y ya vais viendo que el uso que se hace es bastante importante. Si nosotros además vemos el número de usuarios que tienen todas estas diferentes plataformas, estos son datos de ahora, ¿vale? Facebook anda en más de 3.000 millones de usuarios, YouTube, Instagram, aquí tenéis los datos, lo cual quiere decir que evidentemente esto no es algo que tengamos que obviar. Evidentemente es algo que se usa de forma continuada durante todos los días por miles, millones de personas. Lo cual, evidentemente, cuando tienes un sistema que se está utilizando de estas maneras,
pues evidentemente quien está por detrás tiene muchas ventajas, vamos a decir, luego que lo iremos hablando a la hora de trabajar con nuestros datos, porque en muchos casos tampoco nos preocupamos realmente de cómo están esas privacidades, ¿no? En las redes sociales. Estos son algunos titulares y esto podríamos seguir alimentándolo porque cuando hemos hecho las ponencias en las que hablamos de los conflictos en redes sociales y demás, a nosotros aquí nos aparece algo que para mí es cuando menos preocupante y que estos son titulares, esto está sacado de una página de una aseguradora y de ellos son titulares de periódicos. La gente no solo hace uso de las redes sociales, sino que hace uso de las redes sociales conduciendo. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿vale? Es decir, ya sabemos que evidentemente utilizar el dispositivo móvil sin un manos libres está penado. Si encima además estoy dándole a los me gustas, pues ya me podréis decir, ¿no? Y fijaros este otro titular, el 12% de los conductores utilizan las redes sociales al volante. Es decir, es un porcentaje cuando menos preocupante, ¿vale? Y aquí hablamos de los peatones. Habréis visto aquí en Tudela y en otras ciudades, los semáforos que antes eran el muñequito caminando se han transformado en unas líneas rojas y unas líneas verdes puestas en la acera, básicamente porque todos, yo me incluyo, muchas veces vamos por la calle y vamos mirando al suelo con el teléfono móvil. Este es otro dato preocupante. Redes sociales, tercera causa de muerte en accidentes. A ver, hasta ahora nosotros siempre habíamos hablado del alcohol, de las drogas, del cinturón de seguridad, pero que ya se empiece a hablar como la tercera causa de muerte, lo que son el uso de las redes sociales al volante es cuando menos preocupante, ¿vale? Antes de irme aquí, vuelvo aquí un momentín, y lo que quería es, ¿por qué son tan populares? Pues evidentemente, yo creo que, a ver, a todos, quien más, quien menos, siempre le ha gustado, yo qué sé, el halago, el tener popularidad, vamos a decirlo así. Al fin y al cabo, si tú hablas con los chavales hoy en día, muchos de ellos, su gran afán sería ser youtubers. ¿Por qué? Pues porque, o influencers, en definitiva. ¿Por qué? Pues porque para muchos de ellos es, digamos, la fama unido además a un trabajo en el que tienes cierta notoriedad. Eh, Tengamos en cuenta que, bueno, las motivaciones de cada una de las personas pueden ser totalmente distintas, desde lo que decíamos, la validación social, los comentarios, el poder dar a conocer mi vida, es decir, gente que a lo mejor, pues bueno, pues no tiene miedo a la exposición pública y que evidentemente le gusta compartir lo que hace con otros usuarios. Y en ciertas maneras, y hay algunos psicólogos que dicen que también, que al fin y al cabo son populares, pues porque para muchos usuarios esto significa el pertenecer a una determinada comunidad. Es decir, voy haciendo cosas, las voy publicando y eso al fin y al cabo me hace ser miembro de esta comunidad en la que estamos compartiendo, digamos, experiencias. Bueno, pues habría que discutir, pero también podríamos decir que el por qué nos sentimos impulsados a compartir ese contenido, pues probablemente, pues no lo sé, en algunos casos será por notoriedad, en otras cosas un poco pues por dar a conocer y decir, mira, pues he podido ir a tal sitio y fíjate, para mí, que esto es sumamente importante. Las razones yo creo que pueden ser varias, ¿vale? Pero quizás si analizásemos los beneficios que tiene inmediatos, esto es como cuando estás deseando comerte un trozo de chocolate y cuando te lo comes en ese momento dices, jo, qué gozada, aunque luego 5 minutos después te arrepientas de habértelo comido. Pero realmente, en algunos casos la gente siente que sus relaciones sociales quedan reforzadas, ¿vale? A la hora de compartir esos datos o esa información de dónde he estado o de lo que he hecho o cómo me siento hoy, ¿no? Puede ser también en algunos casos una forma de poder expresar personalmente, digamos, lo que a lo mejor en un cara a cara no soy capaz de decir. Yo creo que en estos muchos casos estamos viendo con comentarios que se hacen a determinadas entradas en determinadas redes sociales, en los cuales tú sabes que a lo mejor en un cara a cara la gente, yo creo que sería a lo mejor más prudente o sería más cuidadosa en su lenguaje, probablemente. Y sobre todo, pues yo qué sé, como todos, el refuerzo positivo. Cuando cuelgas una foto de que has estado en un sitio y de repente consigues que te ponga alguien le dé un me gusta, pues te sientes bien en el sentido de que, bueno, pues fíjate
que bueno, que al fin y al cabo he conseguido que le den al like, ¿no? Que dirían aquellos. Bien, quiero poneros, llegaos aquí, como os he comentado antes el vídeo, vamos a hacer una prueba. Espero que se oiga. Creo que sí. Si necesito, Mario, que me confirmes. ¿Se oía? No, ¿No? Vale, pues entonces saber, porque necesito saber. intenta compartir, quita la compartición, intenta compartirla con audio, será una opción por ahí. Vale, dame un segundo. Sí. Dejar de compartir. Vale, dame un segundo que volveré a compartir y seguramente era porque estaba en la pantalla en la que no lo tengo. Dame un segundín. Por eso quería... Vale, pantalla 2 y... Tiene que haber una opción por ahí que ponga compartir con el audio o compartir audio. Vale, a ver si me deja, porque me aparece, me está compartiendo. Es que a ver, en el Meet lo tengo claro. Vamos a probar ahora a ver por si acaso. ¿Seguía sin oírse? Déjalo un poquito a ver. Se oye, pero muy poquito, ¿eh? Dime. Se oye, pero muy poquito. Yo por lo Vale, menos. Sí, nos dicen por aquí, Victoria nos dice que lo oía y yo lo oigo, pero muy bajo, nos dicen también. Igual está cogiendo tu propio micro. pues puede ser que esté cogiendo de mi propio micro. Dame un segundo a ver si tengo alguna opción. Ahí. A ver. Ahora bajito, nos dicen. Partir sonido, ya está. Ahora Eso sí. es. Ya está, ya lo tengo localizado. Hecho. Ahora sí. Sí, sí. Hay una variable que ha sido muy estudiada desde los años 70 en la psicología que tiene que ver con la deseabilidad social. Ese constructo se mide bien con test psicométricos de los que tenemos en psicología y nos permiten seleccionar a aquellas personas que están muy pendientes por lo que los demás puedan pensar de sí mismos. Yo creo que soy una persona inquieta, honesto, amable, hermético, polifacética, risueña, emprendedor. Una de las principales variables que teníamos que controlar era que los participantes no tenían que saber nada de lo que iba a ocurrir. Lo siguiente que teníamos que hacer era construir esa entrevista. Ese fue un momento muy importante en el que tengo la oportunidad de conocer al analista de datos. Desde hace muy poquito, gracias a unas leyes que protegen la privacidad de la gente, el GDPR, podemos pedirle a la gente que ellos le pidan a Google, a Amazon, a Netflix, a Spotify, a todos estos servicios que les envíen una copia de seguridad de todos los datos que saben sobre ellos, ¿no? Y de una manera muy sencilla ellos nos lo podían enviar. Toda su información de su actividad en el mundo online, su actividad en redes sociales, qué música les gusta, realmente qué es lo que escuchan, qué es lo que ven, etc. Pero también de datos privados, ¿no? Que no lo ve el resto de gente, como búsquedas en Google, conversaciones privadas de WhatsApp, también cosas de LinkedIn para búsquedas de trabajo. Todo eso lo hemos metido en la herramienta, en el software que nosotros hacemos, que se llama Graphics. Automáticamente hemos empezado a ver patrones utilizando procesamiento del lenguaje natural, de imágenes y técnicas de inteligencia artificial, machine learning, para hacer modelos predictivos y entender pues determinadas cosas. Interpretar lo que nos estaban diciendo los datos pues era otro retazo que teníamos de por en medio, ¿no? Cuando los datos te muestran un patrón de conducta, ¿qué significa realmente eso, no? No me considero una persona vanidosa. Me he buscado a mí mismo en internet 954 veces. Se les llevó a un estudio, se utilizaron estas tecnologías, estas cámaras que les escanean virtualmente, ¿no? Y recrean ese avatar 3D que hemos podido ver, ¿no? Que verdaderamente pues, guarda una afinidad tremenda, ¿no? Y tiene esa capacidad incluso de expresar esos datos.
Cuando ellos contestan a estos test, por supuesto no saben realmente lo que estamos midiendo y tampoco saben para qué es, por lo tanto la probabilidad de que falsearan sus respuestas pues era relativamente baja. No, la verdad es que mucho no. Sí que compro cosas, pero no mucho. En el último mes realicé 1.345 búsquedas en páginas de comercio electrónico. Eso no tiene que ver con ser falso, ¿no? Tiene que ver con que hay personas que están más pendientes de ser aprobados o ser aceptados que otras. No utilizo las redes sociales en exceso. De los 365 días del año, subí contenido 360 días. Por un lado, confirma algo que tiene que ver con esa brecha entre lo que yo creo que hago y lo que verdaderamente hago, pero por otro lado, pues hay una cierta sorpresa acerca del potente uso que podríamos hacer, en particular en nuestra disciplina, ¿no? Bueno, ¿cómo se nos queda el cuerpo? Y no habéis visto el vídeo completo en el que, bueno, pues van preguntándole cuestiones a las diferentes personas y con el análisis que han hecho de sus datos, de los rastreos y demás, pues al final les ponen, digamos, en entredicho prácticamente todo el argumentario de todo lo que ellos dicen que hacen con respecto a lo que realmente hacen, ¿no? Dejaré el enlace, si queréis, ya os dejaré un enlace para que podáis ver el vídeo completo porque es cuando menos interesante. Está hecho por una marca comercial, ¿vale? Y bueno, yo no me planteo realmente más que los porqués o realmente el qué pasa con nuestros datos, ¿no? Realmente tal vez tras ver, digamos, todo esto, ¿no? Bien, sigo un poquitín hacia adelante. El tema de la privacidad, que es lo que yo creo que más nos agobia a todos y sobre todo en el caso de aquellos usuarios que son nuestros hijos, nuestras hijas y que por tanto son menores, ¿no? ¿Qué es la privacidad digital? Vale, pues la definición de la privacidad digital, esta es la definición tal cual, ¿vale? Sacada de, digamos, de casi de un libro de derecho, ¿no? Y que es el grado de control que cada uno de nosotros vamos a tener sobre nuestros datos personales y pudiendo elegir siempre con quién compartimos eso, ¿vale? Limitando además esos accesos no solo, digamos, a empresas, a particulares, sino incluso a las propias instituciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, una cosa es, muchas veces no nos damos cuenta, pero no sabemos discernir lo que es la, digamos, o cómo gestionamos la privacidad en nuestra vida real a cómo lo hacemos en las redes sociales. Yo muchas veces cuando discutimos con los adolescentes, con chavales de secundaria, con mis alumnos sobre estos temas, yo siempre les digo que de la misma manera que a un desconocido no le darían el PIN de su tarjeta de crédito o el PIN del desbloqueo de su móvil, porque en muchos casos estamos poniendo datos privados nuestros que los estás poniendo en antena y que no sabes realmente dónde van a terminar, ¿no? Entonces, creo que es un caballo de batalla en el que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Yo creo que somos mucho más cuidadosos respecto a lo que es nuestra privacidad en lo privado, ¿no? En lo que es la vida real, que lo que somos en las redes sociales. Y muchas veces, cuando hablas de este tema, la gente te dice que por desconocimiento. Y bueno, ya, a ver, todos nos hemos dado de alta en un servicio, llámese WhatsApp, llámese Telegram, llámese Facebook, llámese Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me da igual. Pero ¿cuántos de los aquí presentes, y podríamos hacer ahora nuestro propio experimento sociológico, cuando nos dimos de alta en ese servicio, podríamos levantar la mano en estos momentos diciendo me leí las condiciones de uso y me leí todo lo que es referente en el apartado, que normalmente suele estar en el apartado 2 relativo a la privacidad? Probablemente prácticamente ninguno de nosotros, yo incluido, ¿vale? Pero cada día más tenemos que darnos cuenta de que evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. ¿Por qué? Pues porque luego contaremos dos casos. Uno, en cuanto lo nombre, vais a saber de lo que estoy hablando. Otro probablemente no os sonará, pero nos remontaremos a un caso de hace 4 años, ¿vale?
Y evidentemente creo que aquí tenemos que tener claro realmente qué es lo que estamos compartiendo, ¿no? ¿Qué compartimos? Pues normalmente por defecto, conforme nos damos de alta en un servicio, nuestros datos personales, nombre, apellidos y en muchos casos, sin darnos cuenta, el teléfono, el email. Pero es que, claro, estamos hablando de redes sociales. Quien más, quien menos, se ha ido de vacaciones y en sus vacaciones ha subido una foto a Facebook, ha subido una foto a Instagram. Y claro, a partir de ahí, estáis compartiendo no solo la información de que estáis de vacaciones, pasando lo mejor, pasando lo peor, pero es que esa foto que estáis subiendo normalmente está hecho con un dispositivo que la ha geolocalizado. Con lo cual, entre los datos que habéis subido no está solo vuestro nombre y apellidos, sino la ubicación geográfica exacta de dónde estamos en estos momentos. Y están en los metadatos de esa foto. Por lo tanto, claro, podéis decir, hombre, el sitio ya lo reconocen, sí, estamos de acuerdo, pero ¿qué datos o qué uso se va a hacer de mi ubicación? ¿Vale? Seguimos con el tema de la privacidad. Y cuando compartimos fotos, decíamos, ¿no? Habéis borrado esos metadatos, nos hemos preocupado de que esas imágenes suban sin una huella, sin una marca realmente de dónde ha sido ubicada, pues probablemente no lo hacemos ninguno. Y eso es así, porque normalmente en nuestros propios dispositivos móviles llevamos activado toda la opción de geolocalización para que conforme hacemos una foto está geolocalizada, que tiene luego su parte buena, porque cuando tú vas a buscar una foto en la biblioteca y tenemos 12.000 fotos, evidentemente esto te va a permitir buscarlas por geolocalización. Esto es volver al ejemplo de ¿qué queremos? Seguridad, privacidad. Es decir, tenemos siempre la discusión cuando dicen que van a colocar en un determinado sitio cámaras de vigilancia porque unos quieren la privacidad y otros quieren la seguridad. Por lo tanto, aquí hay que buscar el equilibrio y tener claro realmente que cuando compartimos estamos arriesgándonos en cierta manera a ciertas cuestiones, ¿vale? Qué es privado y qué es público. Es otra de las cuestiones que nosotros nos tenemos que plantear, ¿no? Lo 100% privado, ¿qué sería? ¿Vale? Usar las plataformas. Yo me he dado de alta en Facebook, en Instagram o en X y únicamente es para consumir información. Yo entro, veo lo que hay, veo las novedades, veo lo que publica la gente, pero no publico absolutamente nada. Vais a decir, pues vaya vida más triste. Ya, ¿vale? Pues por eso os he planteado la pregunta abajo. ¿Somos capaces de esto? Pues probablemente no. Es decir, al final no es demonizar ni decir las redes sociales son lo peor. Es ver realmente los pros y los contras y que intentemos, digamos, reducir al mínimo los riesgos que asumimos en su uso. Eso es lo importante. Cuando hablamos y damos la charla de conflictos en redes sociales, pues normalmente si tenemos a padres en la sala, siempre les decimos que las redes sociales de por sí no son malas, son un buen elemento, pueden ayudarnos en muchísimas tareas, pero evidentemente tienen que ser bien utilizadas. Volvemos al ejemplo de un cuchillo jamonero, es una herramienta maravillosa para cortar jamón 5J, pero también hay que tener claro que puede ser una herramienta de matar. Por tanto, todo depende del uso que le demos, ¿vale? Antes de que continúes, Juanma, Dime. voy a leer Sí. algún comentario que nos van poniendo ya por el chat. Vale, que he cerrado el chat sin darme cuenta No, no antes. te preocupes, yo te voy diciendo. Nos Vale. comentan el tema del enlace del vídeo que has comentado antes, si lo puedes pasar por el chat, si lo tienen. Sí. Vale. Los paso las dos versiones, la versión corta y la versión larga, ¿vale? Porque de esa manera yo creo que podréis, por un lado, ver, digamos, las opiniones de la gente que desarrolló, vamos a decirlo así, o por lo que prepararon el estudio, ¿vale? Y luego os paso la versión larga en la que ya sí que va a ser la entrevista que se va haciendo a cada uno de las personas que salen en el vídeo, ¿de acuerdo? Y que la verdad que es interesante desde el punto de vista de que muchas veces no tenemos conciencia de lo que realmente, de los usos que realmente nosotros hacemos, que es lo curioso en todo esto, ¿sabes? Entonces, a ver, paso el primero, dame un segundo que me abra el chat, que se me cerró. Mientras pasas el enlace, nos Sí. comenta también otra usuaria
que leerse las condiciones es casi misión imposible. Están pensadas Sí. para precisamente no leerlas. Efectivamente. Yo te puedo, es Inma la que nos lo comenta, yo te puedo dar un poco ahí la razón, Inma, pero estar están. Entonces, quien no la leemos es quienes, digamos, cometemos, entre comillas, cometemos el error de no leerla. Muchas veces son párrafos y párrafos y párrafos que nos quitan las ganas de leer, ¿no? Pero no está de más, yo me he leído alguna y no está de más leérselas de vez en cuando, sobre todo si son, corrígeme si me equivoco, Juanma, pero si son servicios que podemos dudar un poco más, ¿no? Pues porque si son servicios que usamos de siempre y demás, pues ya sabemos a qué nos podemos atener, ¿no? Si tenemos que dar nuestro correo electrónico, si tenemos que el uso que dan de esos datos. Pero si son servicios nuevos o de dudosa procedencia, yo diría que es más que obligatorio el leerse esas condiciones para saber un poco de qué va. A ver, yo voy a poner este ejemplo que es muy fácil y sencillo de entender. Cuando aquí en el centro se va a utilizar un programa nuevo, antes de decidir que lo vamos a usar, los primeros que lo estudian es el área jurídica de la fundación, ¿vale? Son los que cogen eso que es infumable, que yo también estoy de acuerdo en que al final todos cogemos la rueda, abajo, 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 he leído y acepto, ¿vale? Pero ellos se lo leen de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque como trabajamos con menores, nos jugamos mucho. Y evidentemente, cualquier paso que tengas que dar a la hora de usar una aplicación, tenemos que tener muy claro qué recopilación de datos va a hacer esa aplicación. Si nosotros incluso cuando se hizo el contrato de las cuentas, digamos, de Google Educación, eh, todo eso está gestionado de tal manera o cerrado para que los propios chavales no puedan ni siquiera recibir correo electrónico desde el exterior. ¿Por qué? Porque no queríamos arriesgarnos a tener problemas en ese sentido. Con lo cual, claro, yo sé que, y estoy de acuerdo, soy el primero que lo piensa, que hay veces que tienes la sensación de que lo han hecho en plan farragoso para que nadie se lo lea. Pero es la realidad, es decir, y deberíamos hacerlo, porque, y yo voy a poner aquí el ejemplo, probablemente Mario tú sabrás responderme a la pregunta. Si yo tengo un problema legal con Facebook, ¿a dónde tendríamos que ir a litigar? Primero el país al que tendríamos que tener el juicio, que creo que lo tendremos claro que es Estados Unidos, No sé si ¿vale? tienen, sí, puede que sea Irlanda igual, igual tiene algún servidor por Irlanda o estarán en Facebook, Estados Unidos todos. Google sí, porque le obligó la Unión Europea por el tema de que evidentemente para que se pudiese utilizar la nube tenían que tener servidores ubicados en Europa, con lo cual Google te dice que tiene en Irlanda, pero claro, también te dice que te asegura que tus datos van a estar en Irlanda siempre y cuando pagues. Igual, Si es una cuenta de Google de las gratuitas, bueno, ya veremos. A ver, puede que sí o puede que no. igual Esa han es, puesto digamos, un poco. el servidor pequeñito, lo han puesto en Irlanda y ya lo tienen ahí, ¿no? Y los demás ya están Efectivamente. por todo el Entonces, sitio. bueno, por eso muchas veces lo que decíamos, eh, tenemos tal lío de documentación, de letras para leernos, vamos a decirlo así, que evidentemente pues pasamos por alto todo esto, ¿no? Otro Dime, tema, Juanma, perdona que te corte, sí, nos comenta Cipriano que en su caso, primero nos comenta que en su caso en cámara ajustes almacenar datos de ubicación lo tenía activado, o sea que sus fotos sí, contienen metadatos de la ubicación, eso lo puede sí, desactivar, desactivar, cada uno lo que considere. Tiene sus pros y sus contras. No vas a estar localizado, claro, pero tampoco evidentemente, vas a tener, digamos, esa comodidad de localizar tus fotos, ¿no? sí. Y luego una pregunta interesante que es, nos pregunta si se consideraría publicar en redes, dar me gusta a algún contenido. A ver, publicar como tal, no has publicado, pero desde el punto de vista de uso de los datos que las redes sociales van a hacer de ti, sí para ellos serían publicar, porque a partir de ahí tú ya estás marcando cuáles son tus preferencias. Entonces, la red social no solo se nutre de lo que tú subes, sino de a todo lo que tú le vas diciendo me gusta o no me gusta. De tal manera que cuando van a crear el algoritmo para ti, va a depender de tus publicaciones, pero también de lo cómo has reaccionado tú a las publicaciones de otros. Entonces, claro, Es más, yo lo voy a mejorar incluso, Juanma. sí, Cuando hacemos scroll, ¿no? O cuando vamos pasando la sí, pantalla, en los donde contenidos en los que pasamos más segundos, más también vale ese lo que paramos. algoritmo se fija
Facebook, llámalo Instagram, llámalo Facebook, Sí. llámalo la red que sea, o X, o Twitter anteriormente, los que ya tenemos algunas canas, lo conocemos como Twitter, nos vigila, entre comillas, cuáles son los contenidos a los que más atención le prestamos, ¿no? Y si miramos muchos contenidos de zapatos, por deciros algo, seguramente tanto los anuncios que nos aparezcan como las sugerencias que nos haga esa red social va a ser sobre ese contenido. No solo dándole a me gusta, sino cuántos segundos pasamos viendo el contenido que sea, ¿no? No, y además el ejemplo es muy sencillo. Cuando os pongáis a buscar las vacaciones de verano y busquéis hoteles en una determinada zona, ya veremos luego cuando volváis no vamos a decir la página web de búsqueda de viajes, por no decir publicidad, pero cuando os vayáis a Facebook, ya veremos a ver si la publicidad que os sale no va dirigida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un rastreo que se ha hecho y que al fin y al cabo está circulando, digamos, con todos nuestros datos de fondo. Entonces, para unas cosas será genial, para otras cosas es cuando menos preocupante, ¿vale? Pero es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Esto es así, al fin y al Es muy cabo. curioso, no te quito más tiempo, Juanma, pero No, tranquilo. os voy a poner un ejemplo como anécdota. Es muy curioso porque yo soy, además de informático, yo soy músico y hace un tiempo estuve mirando diferentes instrumentos, estuve mirando, bueno, más que diferentes instrumentos, el instrumento que yo toco, y estuve mirando pues modelos y demás durante varios días, ¿no? Y qué casualidad, que os habrá pasado, imagino que a todos y a todas, que en cada página que entraba y saltaba algo de publicidad, aparecían instrumentos musicales. En todas, ¿eh? O sea, no fallaba ni una. En todas, la publicidad era sobre instrumentos musicales. O sea, con eso lo podemos resumir un poco en que lo que navegamos y por dónde y lo que hacemos es lo que luego se graba, digamos, en esas cookies, en esos datos que tanto las redes sociales como nuestro teléfono almacena, teléfono, ordenador, llamarlo el dispositivo que utilicemos, almacena para luego, digamos, enfocar más esa publicidad o esa publicidad que al fin y al cabo es lo que mueve el dinero, ¿no? Que es de lo que muchas veces viven este tipo de servicios o de empresas, que son gratuitos, pero ese gratuito hay que cogerlo con pinzas porque al final Gratis, entre lo comillas. lo que vale de todos esos servicios son nuestros datos, ¿no? Y es lo que tenemos que saber. O sea, si queremos usarlos, tenemos que estar de acuerdo con esa política que no nos leemos, con esa política de privacidad que no nos leemos, que ahí está poniendo claramente que esos datos pues lo va a usar la red social o el servicio que corresponda para sus intereses, ¿vale? Nos preguntan, Sí. nos Sí. preguntan si en una conversación también nos escuchan. Pues hombre, a mí también me hace mucha gracia. No nos reímos, Begoña, por supuesto, no nos reímos de la pregunta porque es muy buena, pero sí que nos reímos porque yo creo que estamos de acuerdo en la respuesta también, Juanma, ¿no? Porque yo creo que a todos, no sé si os habrá pasado a todos, pero a mí me ha pasado también que hablamos de algún tema con algún amigo, con algún familiar, y no tenemos abierta ninguna red social, ni tenemos abierto nada, ¿no? Pero hay dispositivos por alrededor que tienen micrófonos. Y luego, curiosamente también, vamos a ponerlo de curiosamente entre comillas, esos anuncios o esas publicidades van sobre esos temas, ¿no? Pues igual me voy a Zaragoza mañana. Pues igual si navegamos esas horas anteriores a irnos a Zaragoza, nos salen hoteles de Zaragoza o nos salen restaurantes de Zaragoza. A ver, aquí esto pasaba con los asistentes, bueno, con los tipo Amazon Alexa, me da igual el de Apple. Apple te juraba y te perjuraba que el HomePod no te escuchaba y ellos decían que la competencia sí. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Sí, habéis puesto aquí respecto a lo que es que, bueno, que los adultos somos conscientes o no, porque ahora veremos un par de casos, ¿vale? Pero sí que es cierto, he dejado un apartado para el final solo y exclusivamente para el tema de los adolescentes, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? En esta parte. Bien, respecto al cibercrimen, lo del tema de perfiles falsos. A ver, al final, muchas veces, todo lo hemos oído, no, es que eso es la opinión de un bot, es al fin y al cabo un programa informático generado para que pueda crear tráfico y de esa manera, al crear tráfico, pues la gente empieza a interactuar. Bueno,
yo aquí deciros que al fin y al cabo tenemos que ser muy cuidadosos y esto es una de las cosas que evidentemente tendríamos que inculcarles a los chavales con quién hablamos, qué decimos y cómo lo decimos, ¿vale? Porque tampoco sabes quién es el que está muchas veces al otro lado de todo esto. Respecto al hacking de cuentas, nosotros sí que hemos tenido casos y hemos conocido casos de gente que le han hackeado la cuenta de Facebook y claro, a ver, a partir de ahí, digamos, la cuenta nominalmente es tuya y tienes encima que para intentar recuperarla tienes que demostrar que eres tú y que es tuya y no es fácil, ¿eh? No os penséis que es nada fácil. Y yo os pondré el ejemplo hoy, porque además es que ha sido hoy, que ha sido genial para poder ponerlo de ejemplo, de un compañero que su teléfono es un teléfono de los antiguos, de los viejos, que no tienen internet, que no tienen absolutamente nada, el típico Nokia de toda la vida de botones. Y bueno, pues a mí ayer, de repente en Telegram veo un mensaje, veo y digo, se ha unido a Telegram. Digo, qué raro, pero si lo que tiene es un zapatófono impresionante. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. El caso es que hoy otro compañero se le acerca y le dice, oye, ¿y has visto que te has hecho de Telegram? Dice, ¿de qué? Dice, de Telegram. Dice, yo no me he hecho de Telegram, yo no tengo cuenta en Telegram. Pues ayer recibí una llamada, respondió a la llamada, una llamada de estas que a veces nos hacen, que no sabemos realmente cuál es el origen, ni de dónde no viene. Y la cuestión es que hoy ha tenido que poner por la tarde una denuncia en la Policía Nacional porque después de hablar con la operadora parece ser que era un hackeo en toda regla. Con lo cual, que veamos que realmente estamos expuestos y expuestos a cosas que en definitiva pueden ser cuando menos preocupantes. Cuando hemos puesto ahí lo de impersonación de marcas, es una palabra un poco malsonante, pero básicamente es que en muchos perfiles podemos encontrarnos publicidad engañosa que no es de la marca original, pero que en definitiva al final, bueno, pues vamos a decir, eso genera un daño económico a la propia marca, ¿no? Y nosotros tampoco en algún momento dado podemos llegar a hacer una compra a través precisamente de algún enlace de ese tipo y tener un problema. Dice Berta, si es fácil descubrir la identidad detrás de un perfil falso poniendo denuncia, pues fácil no es, sinceramente, porque ten en cuenta que esto lleva todo un proceso que no es fácil ni sencillo. Y en muchos casos, además, esos perfiles falsos, si ya hablamos para temas de ciberdelincuencia, no hablamos simplemente del típico perfil falso, que lo que quiere es al fin y al cabo meterse en comentarios que son de índole político y demás, salvo en esas cuestiones, lo que tiene que ver ya con ciberdelincuencia, normalmente en muchos casos esos perfiles radican fuera o están ubicados en servidores que están fuera de España y si además están fuera de Europa, pues lo que se suele decir vulgarmente, vete y échale un galgo. Con lo cual no suele ser fácil, ¿vale? Respecto al impacto en la reputación, he puesto aquí dos ejemplos. El segundo tengo claro que todo el mundo lo tiene claro. El de Carla Sofía Gascón. Ya sabéis todo lo que ha pasado con la película. Ella ha hecho una película, una actuación maravillosa, pero hace 2 años pues puso dos mensajes fuera de tono, totalmente probablemente deplorables y todo lo que podamos pensar sobre el tema de los mensajes. Tampoco sabemos realmente si hubo más, sabemos de esos dos mensajes qué es lo que ha trascendido realmente en la opinión pública. Y ya vemos todo lo que ha pasado, lo que se ha derivado después, de estar nominada a los Oscar, a los Globos de Oro, la película nominada como mejor película y luego ganadora como mejor película en los Goya, pues a literalmente sacarla de todos los ámbitos a que no tenga ni siquiera opción a poder, digamos, ir a la ceremonia de los Oscars porque la han quitado de todos los sitios y casi que si lo hubiesen podido borrar Netflix del mapa, estoy seguro de que la hubiese borrado en estos momentos. Y todo ello provocado por unos mensajes que subió a una red social hace 2 años, hace 3, y que evidentemente yo no lo sé si ha cambiado a estas alturas de opinión o no, no tengo ni idea, ni tampoco voy a juzgar ese ámbito, sino que yo voy al hecho de que evidentemente esto queda ahí
y deja huella, ¿vale? El caso que hasta ahora había sido más sonado es el de Sergi Guardiola. Probablemente no sonará. Sergi Guardiola fue un chaval que fue fichado por el Barcelona y fue el fichaje más corto de la historia del Fútbol Club Barcelona. Fue fichado por el Barcelona para pues, sus categorías inferiores porque tenía una proyección maravillosa. Esto estamos hablando del año 2020. Y al día siguiente, cuando iba a hacer ya a pasar las pruebas físicas y demás, estalla todo y resulta que él 2 años antes, 3 años antes, había puesto unos mensajes en contra de Cataluña y en contra del Barcelona, porque, pues bueno, se manifestaba en esos mensajes como seguidor del Real Madrid. Eso estalló y bueno, fue toda una bomba en Barcelona y de fichar por un club, por uno de los mejores clubes del mundo y tener, digamos, un futuro como futbolista maravilloso, pues se quedó en que directamente el contrato le duró del día de antes que lo firmó al día siguiente en el que no llegó ni a pasar el reconocimiento médico. Por eso os decía el tema de los comentarios inapropiados. Esto es una de las cosas que tenemos que ser sumamente cuidadosos, los adultos y, por supuesto, evidentemente, los chavales. Yo siempre les hablo a ellos de lo que va a ser nuestra huella digital y que la mía es muy pequeña comparado con la que ellos van a tener el día que hagan una entrevista de trabajo. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente machacones con cuidado lo que subes, cuidado lo que publicas, ¿vale? Porque eso está ahí y queda ahí, ¿vale? Y creo que estos dos casos son sumamente aclarativos. ¿Quién accede a lo que compartimos? Pues ahí está muchas veces en esos contratos, en esos pequeños textos que no nos leemos y que al fin y al cabo damos o terminamos dando autorización para que aplicaciones de terceros puedan acceder a nuestros datos. Esto, y todos hemos recibido la típica llamada a las 3:30 de la tarde cuando estás intentando pegar un pestañazo en el sofá y dices, ¿y cómo han conseguido mi teléfono móvil? Pues porque nuestros datos circulan y circulan a una velocidad que no nos podemos realmente hacer a la idea. Respecto de la publicidad dirigida y desinformación, y voy acelerando un poco porque he visto el reloj y si no, no voy a llegar al final, que es lo que quiero machacaros un poco con el tema de los chavales, de los menores. La publicidad que al final nos va a aparecer en esas redes sociales se basa en los rastreos de nuestra actividad en Internet. Lo que hemos dicho hace un momento y habéis preguntado. Nuestros me gustas, las publicaciones que hagáis, como decía Mario, ¿dónde os detengáis? Hasta ese punto llega realmente el rastreo de nuestra digamos, actividad en redes sociales. Por lo tanto, sabemos que al fin y al cabo no por esto vamos a dejar de ser usuarios de ellas. Yo no quiero que le cojamos miedo. Lo que quiero es que seamos conscientes realmente de cuál es nuestro grado de exposición, ¿no? Y respecto de la desinformación, bueno, pues yo solo voy a dejar aquí 3 titulares, ¿vale? Cuando la desinformación climática se vuelve viral, Meta, es decir, Facebook, ganó 16,5 millones por anuncios fósiles. Es decir, por anuncios que tenían que ver con combustibles fósiles. La desinformación de la DANA, falsas alertas, vídeos descontextualizados. Esto, recordaros que lo tenemos sumamente reciente. E incluso en una catástrofe hay gente dispuesta, digamos, a propagar mensajes que realmente no son ciertos. Y aquí algo que al fin y al cabo todos llevamos viendo en las noticias de forma continua el último año y medio, la desinformación en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Hamás es una guerra aparte. Es decir, al final, esto es otro de los caballos de batalla, ¿no? Y bueno, evidentemente, esta palabra la habéis escuchado, los algoritmos. ¿Qué control tenemos sobre ellos? Pues normalmente vamos a decir que poco o ninguno, ¿vale? El uso que hacen de ellos las redes sociales, pues lo que hemos comentado, la búsqueda al fin y al cabo de cuáles son nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestra actividad, ¿vale? Y evidentemente el cómo afecta a nuestra privacidad, pues creo que es una continuación directa de lo que hemos visto hasta aquí. Mario, ¿qué me quieres decir? Que creo que me vas a Yo, decir con algo. respecto a los algoritmos, dar un poquito de luz y de claridad Sí. sobre ellos, porque
Algo, a ver, algo se puede hacer. Cuando estamos navegando, me da igual que sea Facebook, que sea Twitter, X, que sea Instagram, tenemos en cada publicación, uno suele estar en los 3 puntitos, ¿no? Que suelen aparecer arriba a la derecha, y desde ahí podemos ocultar, podemos decirle a la red social que nos muestre menos anuncios o publicidad de ese tipo o ese tipo de contenidos, y digamos que podemos moldear un poquito, personalizar un poquito ese algoritmo, aunque muchas veces luego va por libre también, ¿eh? O sea, según le venga bien a la red social, nos puede seguir metiendo más. A ver, si le hemos dicho que no, normalmente no mete más, pero puede ir por otros derroteros. Pero sí que podemos, digamos, configurar, personalizar, moldear, como queramos llamarlo, un poquito ese algoritmo para que si a mí me gustan los zapatos, me aparezcan más cositas de zapatos y menos cosas de pantalones, por ejemplo, ¿vale? Eso sí que podemos hacer. Sí, yo me había dejado anotado 4 puntos, sobre todo para que tengáis en cuenta de cómo influyen, digamos, en lo que hacemos y en lo que luego al final repercute en la publicidad o en digamos, en los mensajes o en las publicaciones que vemos. Las interacciones que hacemos, es decir, los me gustas, vamos a decirlo así, o el comentar o el compartir, influyen. La relevancia del contenido, ¿vale? Es decir, si el contenido al que vosotros habéis hecho un me gusta, pues la red social lo considera un contenido relevante, también al final luego va a influir en el algoritmo. La frecuencia de publicaciones. Esto lo que hacen es saber con qué frecuencia nosotros publicamos, ¿vale? Y novedades en el contenido. Es decir, normalmente la red social siempre va a priorizar el contenido nuevo frente al contenido pasado, ¿de acuerdo? De tal manera que evidentemente todos lo tenemos medianamente claro que cuando entras en tu tablón, en tu muro, como lo queráis llamar, siempre vamos a tener, digamos, lo más, digamos, lo más, digamos, actual, por decirlo de alguna manera, de lo que hay en las redes sociales. Esto es lo que acaba de deciros, ¿vale? El cómo los usan. Y sobre todo son estos 4 puntos, al final también los que terminan influyendo, además de que la opción que decía Mario, de que podáis decirle, pues que no os voy a decir que deje de tenerlos en cuenta, pero que realmente, digamos, podamos moldearlos. Y veo que me deja una E ahí, un artículo interesante. Este también es un enlace que os subiré ahora al chat y que precisamente es sobre todo lo que tiene que ver con los algoritmos y la inteligencia artificial. Por si alguien le quiere echar una lectura, ¿vale? Que tiene miga, realmente. Bien, llegamos al punto de buenas prácticas. Con esto no digo que acabo, pero casi. Bien, ¿y qué es lo que probablemente ninguno hacemos, incluido yo? ¿Vale? Yo siempre me incluyo porque sé que también soy pecador en esto. Configurar la privacidad de cada plataforma. Tendríamos que perder un rato en echarle un vistazo y en configurarla como Dios manda. Y si tenemos dudas, siempre hay sitios donde recurrir. Dedalo es uno de ellos en los cuales os van a ayudar en todo lo que vosotros necesitéis desde el punto de vista de que ellos técnicamente están relativamente al día de todos los, digamos, las novedades que hay. Pensad antes de compartir. ¿Qué vais a compartir? ¿Vale? Pensémoslo 2 veces. ¿Qué es seguro? Es decir, ¿qué puedo compartir con total seguridad? ¿Vale? Revisemos los permisos de las aplicaciones. ¿A qué pueden acceder? Y esto es cuando tú entras en los ajustes de tu teléfono móvil, mira cada una de las apps que tengan que ver con red social, a ver a qué acceden de tu dispositivo. Y luego, lo que no hacemos y que es la política de privacidad de las plataformas, ¿vale? Leérnosla. Ya sé que es infumable, pero deberíamos tener claro realmente hasta dónde tenemos que llegar. Y por eso os he puesto esta diapositiva. ¿Y los menores? ¿Cuáles son las edades legales para tener un Facebook, un Instagram, un TikTok o un WhatsApp? ¿Alguien en el chat sabe decirme cuál es la edad legal en España para poder tener Instagram? Pero tú, Mario, no sé si cuentas, ¿eh? Dejo que respondan los demás. A ver qué me va diciendo la gente. Podríamos haber hecho una estadística, a ver lo que... Por ahí nos comentan 12, nos comentan 16, o sea, con interrogación. Nos comentan 16, otros 14, 16, 14, con interrogantes también. Venga, animaros.
16 en Instagram, nos dicen también. Hacemos una encuesta. Un challenge. Con 12 pueden, nos dicen también alguien. Victoria nos dice con 12 pueden. Belén, 16. No es la edad con la que nosotros les dejemos, ¿eh? Cuidado. Que esto es totalmente distinto a la que ellos se creen el perfil. A ver, legalmente, si nosotros nos pusiésemos a analizar, a nivel de redes sociales, normalmente suele oscilar, dependiendo de todas ellas, entre los 13 y los 14. Lo normal es los 14. Pero la ley nueva del menor, lo que quieren es que sea a los 16. ¿Vale? Lo cual, a mí no me parece descabellado, sinceramente. Y yo pondré el ejemplo en el caso de Instagram. Yo tengo un hijo de casi 17, ¿vale? Que tuvo teléfono móvil al terminar primero de la ESO, es decir, era el único que no tenía teléfono de su clase. Terminó primero, como nosotros le habíamos dicho, en el grado de primero a segundo tendrás teléfono móvil. Yo lo llevo controlado en mi dispositivo, no puedo instalar absolutamente nada que no sea. Y en esto, a ver, me la pudo colar o no, pero no tuve Instagram hasta mayo de 2023, en la que prácticamente él ya tenía casi cumplido los 16, tenía los 15 y los 16 los cumplía en septiembre. Con lo cual, era también el único de su clase que no tenía Instagram. Y creo que no fue, digamos, contraproducente para él, no ha estado marginado, sale los sábados, se relaciona, juega baloncesto, va con su equipo de baloncesto, sale con sus compañeros del baloncesto y no le ha pasado absolutamente nada. Y en el que viene por detrás, que cumplirá en mayo 13, pues vamos a seguir la misma política. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo considero que hay que tener una cierta grado de madurez, que igual con 15 no lo tienes todavía, pero considero que es mucho mejor que no a los 12 ni a los 13, realmente. Pero esto es una opinión personal y es como yo lo he hecho, que no tiene por qué ser el como lo haga el resto de la gente. Pero sí que tengo claro que la exposición a las redes sociales, cuanto más tarde llegue, mejor, realmente. Y pues bueno, si nos pusiésemos cabezones, WhatsApp es a los 16, es lo sorprendente, ¿vale? Y evidentemente, si nosotros le ponemos un dispositivo móvil a nuestro hijo, lo primero que le ponemos es WhatsApp para comprobar que le mandamos un mensaje y no contesta, porque esa es la realidad, en definitiva. Pero al final somos nosotros los padres y las madres y somos los que tenemos que poner las normas, nos gusten o no nos gusten, aunque consideremos que esto nos va a crear un conflicto o como lo queramos llamar. Y hay una frase que decía Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, que decía siempre que los padres y las madres deben ser padres y madres, porque si son colegas de sus hijos, automáticamente los han dejado huérfanos. Entonces, es la... Sí, sí, evidentemente, control parental hasta los 16 en aplicaciones en redes sociales y control parental y control paterno y materno. Es decir, quieres tener red social, pero yo voy a tener el derecho, cuando considere oportuno, de poder ver tus publicaciones. Yo fue una de las condiciones que le puse a mi hijo. ¿Quieres Instagram? Vale, a mí me aceptas. Y no entro nunca a ver lo que publica, porque no creo que publica poco, no lo utiliza más que para escribirse, o sea, mensajear con los colegas y demás, porque no es de ir haciéndose fotos de poses ni nada por el estilo. Pero evidentemente tenemos que tener en cuenta que nos asaltarán las dudas, pero nos ha tocado vivir una época en la que tenemos que batallar con ciertos elementos que pues son diferentes a los que les tocaron a nuestros padres y madres. Y aquí hay varias cuestiones. Además, nos comentaba por aquí, por el chat, que les parecía bien la edad de 16, pero que no es real. Totalmente cierto. Sí. No es la edad real a la que los menores se conectan o empiezan a tener redes sociales. Lo del control parental. Y aquí se plantean, podríamos pasarnos tranquilamente hasta la hora de cenar, que no va a ser el caso, pero muchas cuestiones, ¿no? Lo primero, ¿qué deberíamos de hacer? Como comenta Juanma, digamos, que no tengan esas redes sociales o esos dispositivos hasta X años y esas redes sociales hasta unos años más. Si nos resulta imposible o vemos que el entorno hace una presión muy difícil de soportar y tienen esas redes sociales, una de las soluciones sería formar a esos menores.
bien sean los padres, bien seamos nosotros desde Dédalo o bien sea quien corresponda, que si lo tienen, que por lo menos, o sea, el primer paso digamos que sería, si no lo tengo, no lo voy a usar mal, ¿vale? Correcto, ¿no? Segundo paso, si no hay otro remedio o lo tienen por X, Y o Z, que sepan usarlo bien, por favor. Esa es la idea que se nos tiene que quedar en la cabeza. Y la tercera parte de este entuerto, digamos, es los padres y madres, los familiares. Muchas veces, por desconocimiento, la mayoría de ellas, no saben, digamos, encauzar a sus hijos a un buen uso de los dispositivos y de las redes sociales. Vamos a formarnos también como padres y como madres, porque no todo el mundo tiene que saber de informática, no todo el mundo tiene que saber de redes sociales, no todo el mundo tiene que estar digitalmente actualizado o alfabetizado. Y desde aquí, desde Dédalo y desde otros muchos ámbitos y sitios, se puede dar esa formación y se puede, digamos, inculcar ese espíritu digital para poder trasladarlo a nuestros hijos y que ya que lo van a usar, porque la realidad es que cada vez antes se están utilizando dispositivos móviles, redes sociales, pues vamos a darles por lo menos un uso más seguro, vamos a darles un uso con más sentido común y que disfruten de la tecnología, porque la tecnología es para disfrutarla. Como comentabas, Juanma, al principio del webinar, las herramientas están ahí y depende si son buenas o malas del uso que les demos. Sí. El móvil en sí no es malo, las redes sociales no son malas, sino que es el uso que le demos a esas redes sociales, ¿vale? O a ese móvil o a ese dispositivo que estemos utilizando. Yo creo que es un poquito la idea que nos tiene que rondar en la cabeza, ¿no? Las edades legales que hay vamos a intentar cumplirlas, sé que es complicado, y si por algo no se pueden cumplir o nuestros hijos ya empiezan a utilizar diferentes dispositivos, que los usen bien, que se formen, darles consejos, y si nosotros no tenemos esos conocimientos, vamos a formarnos también para poder inculcarlos, ¿no? Y poder dirigir esas actividades de los menores a un buen uso de dispositivos y de redes sociales.